La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Se le ha bautizado como séptimo arte y a su industria como la fábrica de los sueños. El cine es el último de los grandes inventos del siglo XIX. Junto al automóvil se inventaron prácticamente a la vez, o mejor dicho, terminaron de inventarse, porque estos son inventos modernos y por lo tanto muy largos y en los que participa muchísima gente. Y es este del cine, también el del automóvil. Ya habrá una contrahistoria sobre historia del automóvil, sobre la historia del automóvil, que por cierto es muy interesante. Bien, pues este del cine tuvo muchísima influencia a lo largo del siglo XX. No podemos, de hecho, entender el siglo pasado sin esta tecnología y todo lo que trajo consigo. Pero no tuvo un parto sencillo, ni muchísimo menos. La idea de reproducir la imagen en movimiento, que eso es el cine, la imagen y después posteriormente el sonido, o sea, el sonido que producen esas imágenes que están en movimiento, esa idea es tan antigua como el hombre. Habría que irse al arte rupestre del Paleolítico para encontrar los primeros vestigios de este deseo humano de representar la realidad tal y como es, y representarla moviéndose. Pero no fue hasta ya entrado el siglo XIX, muy entrado el siglo XIX, cuando fue posible desarrollar algo tan prodigioso como el cinematógrafo, una patente que dos hermanos franceses de Lyon, los hermanos Lumière, presentaron en el año 1895. Con todo, y sin restarles un ápice de mérito a los hermanos Lumière, que lo tienen y mucho, el invento no fue enteramente suyo. El cine, como otros ingenios mecánicos que entrañan cierta complejidad, y el cine entraña bastante, hoy lo vamos a ir viendo, todo lo que hubo que hacer hasta llegar a la primera película, complejidad técnica quiero decir, luego está la complejidad del lenguaje, que diría que es todavía mayor, pues como todo este tipo de inventos fue un invento colectivo. Muchos fueron los que concurrieron durante décadas para hacer posible la proyección de la primera película, que fue en el año 1895. Antes de eso hubo de inventarse la película y sobre todo hubo de inventarse la fotografía. Sin esta última y su continuo perfeccionamiento durante la segunda mitad del siglo XIX, ni los hermanos Lumière, ni Thomas Alva Edison, ni ninguno de todos los demás, que fueron unos cuantos, hubieran podido dar el empujón definitivo al cinematógrafo y con él a las películas, a los cines, a los estrenos, a las sesiones dobles y bueno, y a las entregas de premios de la Academia. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a recorrer los orígenes de un invento que hizo del mundo un lugar mejor, de hecho mucho mejor, y que ha permitido a varias generaciones el privilegio de soñar despiertos. El cine es un invento muy reciente, tiene poco más de un siglo, es decir, que prácticamente todos nuestros antepasados nacieron, vivieron y murieron sin saber lo que era una película y sin haber visto nada de cine. Es algo de lo que hemos podido disfrutar solo las últimas generaciones de seres humanos, los que nos ha tocado vivir o hemos tenido la inmensa fortuna de vivir a lo largo de los siglos XX y ya el siglo XXI también, en el que el cine, por supuesto, existe y es uno de las formas de expresarse más populares. El cine, mejor dicho, la imagen en movimiento, y se podría decir que el cine está en crisis, pero no lo está en absoluto, al contrario, estamos en un periodo dorado del cine, de la imagen en movimiento. Es cierto que las salas de cine pues ya no están tan llenas como lo estaban en los años 50, pero se consume cine, se consume imagen en movimiento a través de otros soportes, como puede ser pues mismamente las computadoras personales o los teléfonos móviles, etcétera. Pero bueno, el hecho es que no fuese inventado hasta finales del siglo XIX no significa que los seres humanos no tuviésemos esa tentación, es decir, que la idea de representar la realidad en movimiento es tan antigua como nosotros mismos, como nuestra propia especie. Los seres humanos tenemos auténtica devoción por representar lo que nos rodea. Esto es así, no solo en cuestiones cinematográficas, sino en todo lo demás. Es decir, por dar cuenta del entorno. Conforme hemos ido dominando nuevas tecnologías, pues ha sido posible perfeccionar esa representación. Pero la voluntad siempre estuvo ahí, desde que los seres humanos son seres humanos. Vayámonos al Paleolítico Superior, al periodo magdaleniense exactamente, para que nos situemos en el tiempo más o menos hace aproximadamente unos 14 o 15.000 años. Vemos que aquellos humanos idénticos a nosotros en todo,
Es decir, bueno, iban vestidos de manera un poquitín más liviana, bueno, depende de dónde viviesen, pero por lo demás eran, desde el punto de vista anatómico y de capacidad cerebral, etcétera, los seres humanos del Paleolítico Superior eran como los actuales. Pues bien, estos tatarabuelos nuestros tenían gran afición por decorar las cuevas donde vivían. Las decoraban con escenas de caza. La caza para ellos era el momento cumbre de su existencia. Todavía no se había desarrollado la ganadería, no se había inventado la ganadería, y el de cazar, pues era el único modo que tenían aquellos seres humanos de comer carne. No podían criarla, por lo tanto, pues la única manera de echarse al gaznate algo de carne, de nutritivísima carne, pues era cazarla, ya fuese una pieza menor o una pieza mayor. Evidentemente les gustaban más las piezas mayores porque daban de comer a toda la tribu, cosa pues la verdad que comerse un ratón pues te sirve casi para un almuerzo y poquito más. Así que es normal que estos hombres del Paleolítico Superior, del Magdaleniense, lo celebrasen cada vez que se iban de caza. Para ellos fuese lo máximo, ya he dicho antes, el centro de su existencia, y que quisiesen inmortalizar sobre las paredes de sus cuevas, donde vivían, no de manera permanente, pero eran nómadas, se iban ocupando cuevas en función de la temporada, bueno, en función de la caza, la mayor parte de las veces, de donde hubiese animales, pues les gustaba decorar sus cuevas con infinidad de motivos, y muchos de ellos eran de caza. Eran además unos artistas muy habilidosos, concretamente además estos del Magdaleniense en la zona norte de España y en la costa atlántica de Francia. De hecho, se habla de arte franco-hispano-francés o franco-hispano, que se reproduce durante esta época, hace unos 15.000 años, en torno a lo que es el Golfo de Vizcaya, el Mar Cantábrico, todo en cuevas. Bueno, no hay más que echar un vistazo al techo de la gran sala de la cueva de Altamira. Esta cueva está en Cantabria, para el que no lo sepa, los españoles todos lo sabemos, pero vamos, os lo cuento a los que estáis en Hispanoamérica. Es una cueva muy famosa que se descubrió en el siglo XIX y podéis, encontrar las imágenes por internet, pero nada sustituye ver la cueva personalmente, ya no se puede, pero hicieron una reproducción idéntica junto a la cueva hace ya unos cuantos años, y luego hay una de tamaño menor en Madrid, en el centro de Madrid, junto al Museo Arqueológico. Bueno, dentro del Museo Arqueológico, en los jardines del Museo Arqueológico hay una salita pequeñita donde se puede apreciar también una reproducción más o menos exacta de las pinturas de Altamira. Bueno, pues en estas imágenes vemos bisontes, vemos ciervos, vemos también jabalíes. Bueno, nada especial, la fauna habitual en toda esa zona. Hoy sigue habiendo en Cantabria y en el norte de España y el sur de Francia sigue habiendo muchísimos ciervos, también hay un montón de jabalíes. Lo que no hay es bisontes, eso sí, no es el bisonte norteamericano, es el bisonte europeo. Siguen quedando algunos ejemplares todavía por Europa, pero son muy poquitos. Continente tan poblado y tan humanizado, pues con los bisontes acabó hace tiempo. Desaparecieron pues hace ya miles de años, se puede decir, porque esa especie se la cazó por encima de la capacidad reproductiva que tenía. Si aguzamos la vista en estas cuevas, observamos que hay un jabalí, tal cual, de 8 patas. Os diréis, ¿cómo un jabalí de 8 patas? Os lo estoy mostrando en este momento, ahora mismo. Lo tenéis tanto en YouTube como en la zona de comunidad de iVoox. Ya sabéis que desde hace unos cuantos programas incluyo algunos elementos multimedia dentro de la contrahistoria, también en la contracrónica. Bueno, estamos viendo el jabalí de 8 patas de la cueva de Altamira. Nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué pasa? Que hace 15.000 años los jabalíes tenían 8 patas. Menuda monstruosidad. No. En el Paleolítico los jabalíes no tenían 8 patas, tenían las mismas que ahora, es decir, 4 patas. Entonces, ¿por qué le puso aquel artista prehistórico 8 patas a este jabalí? Pues por una razón fácil de entender, porque quería representar el movimiento. Quería mostrar al jabalí corriendo. Los jabalíes son muy veloces. No sé si habéis visto alguna vez a uno corriendo. Yo nunca lo he visto en persona, pero he podido verlo en vídeos. Y son, en español, por lo menos en el español de España, hay un dicho: cuando alguien corre mucho se dice corres como un jabato. Y bien, es que los jabatos corren muchísimo. Un jabato sería pues un jabalí pequeñín, ¿no? Un cachorro de jabalí. Bien, pues corren bastante, ¿eh? Donde estoy hablando de un jabalí corriendo puede llegar a los 45 km/h sin demasiados problemas. Bien, pues verles correr por aquellos bosques primigenios de la Cantabria antigua debió fascinar a nuestros antepasados. Les debió llamar mucho la atención que se las verían negras para darles caza. Hoy ya cuesta cazar un jabalí, pues, y se cuenta con escopetas. Imaginaros esta gente que solo tenían una lanza y buena puntería. Ambas cosas, evidentemente, las lanzas con su punta de piedra, la verdad es que podían hacer mucho daño, y estos
hombres del Paleolítico estaban fuertes, hacían una vida en la naturaleza, todo el día andando de aquí para allá buscando caza, y entonces cuando lanzaban la lanza la lanzaban con muchísima fuerza, por lo tanto podían cazar sin demasiados problemas no solo jabalíes sino piezas mucho más grandes. Bien, este jabalí de Altamira que hemos visto es el antepasado más lejano del cine. No es cine, obviamente, es pintura, pero es pintura que quiere ser cine, como podéis ver. A poco que uno le ponga no mucha imaginación, puede ver a ese jabalí corriendo. Y a poco que uno ya haya visto un jabalí corriendo previamente, todavía lo ve mejor. El artista quería transmitir no firmó la obra, eso sí, pero nos podemos imaginar que era un tipo habilidoso porque no cualquiera. Yo sería incapaz, por ejemplo, hoy de dibujar, yo dibujo muy mal, pues un jabalí como ese. Quería transmitir al espectador la imagen del jabalí corriendo, algo que el espectador de la época habría visto en infinidad de ocasiones en el mundo real. Habría salido de la cueva y habría unas partidas de caza, pues veían mucho a los jabalíes correr. Esa voluntad artística de incorporar movimiento a la imagen estática es una constante en la historia del arte. He empezado aquí, en la cueva de Altamira, porque me parece que, es ya os he dicho antes, el vestigio más antiguo que podemos ver de un artista mostrando movimiento, tratando de mostrar movimiento. Los egipcios también lo ensayaron, Hay algunas pinturas egipcias que implican cierto movimiento. También los antiguos griegos y, por supuesto, los romanos. La columna trajana de Roma, por ejemplo. Supongo que la conoceréis, es una columna que hay en el foro de Trajano, lógicamente. Se mantiene, por supuesto, en pie. Os muestro un detalle para que lo veáis. Os estoy mostrando un detalle de la columna. Bien, pues esa columna es una película esculpida en piedra. El relieve de esta columna, tal y como veis, es muy, muy preciso. No le importó mucho al artista la perspectiva, tampoco hacía falta. Pero lo cuenta todo. Cuenta la campaña victoriosa del emperador Trajano en Dacia, lo que es la actual Rumanía. Hoy lo vemos pelado, hoy se ve blanco, pero en su momento estuvo policromado. Los antiguos policromaban sus estatuas. La idea que tenemos de la antigua Grecia o de la antigua Roma no es como eran realmente. No había apenas estatua que no hubieran ellos pintado previamente. Es decir, son más parecidas a esas estatuas policromadas que vemos que se han encontrado en tumbas del antiguo Egipto que a las que podemos encontrar hoy en día. Es más, si viniese a nuestro tiempo Octavio Augusto, Julio César o el propio Trajano y se viese sus propias estatuas que siguen en pie, lo primero que él nos pediría es que le diésemos una mano de pintura, que aquello está a medio terminar. Bueno, y si viese Trajano hoy en día su columna, pues también se lo diría al alcalde de Roma: por favor, caballero, pinte usted la columna. Bien, esta columna que vemos estaba pintada, está esculpida, el relieve con mucho realismo, porque la idea era esa. La idea era hacer una película en espiral, tiene forma helicoidal la columna de Trajano, que va de abajo a arriba, contando los hechos de manera cronológica. Consta de un total, esta columna, la columna trajana, de un total de 2.500, entre comillas, actores. La mayor parte de ellos, lógicamente, son legionarios. El río Danubio, por ejemplo, también es un actor. Lo pusieron los escultores romanos, lo representaron como un anciano con barba. Y por supuesto está el emperador, que era el protagonista, es el protagonista de esta película, de la columna trajana. Trajano aparece un total de 59 veces dentro de la columna. Vamos, algo así como Richard Burton en Alejandro Magno. A fin de cuentas, él era no solo el protagonista de aquello, de la conquista de Dacia, sino que también era el productor de la película. Él es el que había llevado a las legiones hasta la lejanísima Dacia para conquistarla. Los romanos, como vemos, entendían a la perfección lo que se contaba ahí. Y nosotros, a poco que nos esforcemos, también lo podemos entender. Bueno, está en una columna, pero se puede encontrar todo el relieve de la columna trajana por internet si lo buscáis. Pero vamos, no cuesta mucho, el lenguaje no es muy distinto al que podemos entender nosotros. Pero claro, tampoco es cine. Es un antecedente directo del cómic, en todo caso. El cómic sí está emparentado con el cine. Algo similar sucedió con el cristianismo, es decir, esta idea de introducir fotogramas, llamémoslo así. En el caso de la columna trajana no tenemos fotogramas, pero esto sí se ve en otras representaciones artísticas posteriores, ya en el periodo cristiano, cuando ya se había convertido el cristianismo en el centro de la vida espiritual y artística del viejo continente. Pues ahí aparecen, por ejemplo, las escenas de la vida de Cristo.
de la vida de la Virgen o de la vida de algunos santos. Giotto di Bondone, un artista a quien vimos por aquí pues hace solo una semana en la contrahistoria que hice sobre el Renacimiento, tiene una serie de la vida de Cristo, tiene otra serie más de la vida de la Virgen y otra serie más de la vida de San Joaquín. San Joaquín no es un santo mártir, sino que era el padre de la Virgen, que se casó con Santa Marta y ambos pues tuvieron a la Virgen María. En algunos casos los artistas añadían una filacteria, que es como se llama la banda, con la inscripción, se ve mucho en las iglesias, las filacterias, para explicar al espectador lo que se estaba mostrando. El espectador que supiese leer, pues se lo explicaba a los que tenía alrededor, ¿no? La idea de Giotto o de cualquiera de los artistas que pintaban series de la vida de Cristo, o de la vida de la Virgen, o de la pasión de Cristo, que son muy habituales, por cierto, era contar una historia con imágenes, no quería más, en las que todas las imágenes tuviesen el mismo estilo y se percibiese con cierto movimiento, es decir, que uno pudiese empezar en una esquina y terminase en la otra y hubiese visto un relato no de cine, por supuesto, pero sí algo bastante similar a un cómic. En este Occidente no ha sido el único, ¿eh? En Oriente también se produjeron precedentes de lo que hoy conocemos como cine. En torno al año 200 a.C., es decir, antes incluso que el Imperio Romano, aparecieron las conocidas como sombras chinescas, de las que supongo que habréis oído hablar en multitud de ocasiones. Las llamamos así, las llamamos chinescas, pero no son originarias de China, son originarias de Indonesia, de la isla de Java concretamente. Las sombras chinescas incorporan algunos elementos cinematográficos, como por ejemplo la proyección sobre una pantalla, más concretamente una pared, pero bueno, están proyectadas. Las sombras chinescas requieren una fuente de luz, si no, no hay sombra, porque lo que produce la sombra precisamente es esa luz, y requieren luego pues unos motivos que serían unos títeres o directamente las manos. Quien no ha jugado nunca con sombras chinescas contra una pared? Yo creo que desde que somos niños es una cosa que han hecho todos los niños que en el mundo han sido. La sombra se proyecta y a partir de ahí pues, se puede representar un relato. Los artistas de sombras chinescas mejor dotados pues representan relatos complicadísimos y dos niños jugando pues representan relatos muy sencillitos. En China aparecieron en torno al siglo VII después de Cristo, en tiempos de la dinastía Tang, y el arte de las sombras chinescas se fue perfeccionando hasta el extremo que aparecieron los teatros de sombras, que es como los conocían allí y el nombre pasó ya traducido a las lenguas occidentales. Algo que por cierto sigue existiendo, sigue habiendo teatros de sombras hoy todavía, tanto en la propia China como fuera de China. Sigue siendo un entretenimiento común este de las sombras chinescas. No sé si alguna vez habéis presenciado un espectáculo en directo de sombras chinescas, pero es la mar de entretenido. Está muy bien. En China, que forma parte de su tradición, pues evidentemente hay mucho más. Los europeos se encontraron con estos teatros de sombras en el siglo XVI cuando llegaron allí. Los primeros en llegar allí fueron los portugueses y les gustó, claro, a quien no le gusta un buen espectáculo de sombras chinescas, y se los trajeron a Europa. Y de ahí pues que se quedase con el nombre de sombras chinescas. Habían visto sombras y las habían traído de la China. Las sombras chinescas tampoco son cine, aunque lo parezcan, aunque tengan algunos elementos propios del cine, no son propiamente cine. Pero se acercan bastante, ya que la imagen se mueve de verdad, ya sea con las marionetas o con las propias manos, es decir, que no hay que imaginárselo. En el caso de la columna trajana, por ejemplo, pues el movimiento te lo tienes que imaginar. En el caso de del jabalí de 8 patas de la cueva de Altamira también te lo tienes que imaginar, aunque eso sí, el artista lo puso fácil para que viésemos cómo las patas se movían para adelante y para detrás. La llegada de los teatros de sombras a Europa excitó evidentemente una cosa tan avanzada, excitó la imaginación de los inventores locales. Ellos conocían, por ejemplo, las historias de la vida de los santos, esos cómics medievales en los que se iba poniendo se contaba la historia de Jesucristo, la historia de la vida de la Virgen, pero no había nada parecido a lo de las sombras chinescas en Europa, y a los inventores de los siglos XVI y XVII pues se les hizo la boca agua. La Europa del siglo XVII, de hecho, estaba en plena efervescencia intelectual, en muchos aspectos, no solo artística, sino también y literaria, sino también científica. Fue de hecho entonces, en el siglo XVII, cuando arranca la revolución científica. Los europeos de esa época es cuando empiezan a preguntarse el porqué de casi todo. Es decir,
Hasta ese momento, básicamente se habían conformado con explicaciones mágicas. Bueno, ¿por qué esto es así? Pues así porque lo dice Dios, o es así porque se reveló de tal manera, o es así porque es un castigo, etc. A partir del siglo XVII, en Europa, es cuando se empieza a pensar de manera científica, cuando se empieza uno a hacer preguntas y a querer contestárselas sin relatos puramente mágicos o puramente religiosos. Esto es cierto que ya había existido en la antigua Grecia, pero se perdió posteriormente y se recupera aquí en el siglo XVII. Y fue entonces cuando, entre otras cosas, pues empiezan a verse avances científicos uno tras otro. El cine no es propiamente una ciencia, es un arte y además es una industria, pero sus fundamentos evidentemente son mecánicos y por lo tanto incorporan ciencia. Los europeos se preguntaban si esas sombras chinescas se podrían mecanizar de algún modo. Uno de estos inventores del siglo XVII era un jesuita alemán llamado Anastasio Kircher. A él le debemos, y no es poco, le debemos el antepasado del proyector de diapositivas. Lo bautizó, eso sí, en italiano, que es una lengua más elegante que el alemán. Lo llamó lanterna mágica, es decir, linterna mágica, y era un aparato dotado de una cámara oscura, una lente y una lámpara de aceite. Detrás de la lente se colocaba una placa de vidrio que se deslizaba, sobre la que se habían dibujado unas imágenes. Las imágenes pues a gusto del consumidor o a gusto del proyector. Os estoy en este momento mostrando una linterna mágica. Es posterior al siglo XVII, pero bueno, lo que es el diseño principal, la verdad es que no cambió durante un par de siglos, porque podemos decir que Kircher prácticamente la dejó terminada. Como veis, tiene una chimenea, este modelo que os he puesto, además este tiene una chimenea de gran tamaño. Las hay con chimeneitas más pequeñas. Bueno, pues ahí debajo iba la lámpara de aceite, que era la que daba la luz, pero claro, el problema que tenía era que el aceite al quemarse pues echa algo de humo, y como podéis ver, delante está la lente y detrás una estructura de madera con una placa de cristal donde se practicaban los dibujos, y eso ya se podía correr. Es un invento en principio la mar de sencillo, pero no apareció hasta el siglo XVII, es decir, hasta que a Anastasio Kircher se le ocurrió. Y se le ocurrió no por casualidad, se le ocurrió porque había visto sombras chinescas que ya estaban en Europa y que hacían las delicias tanto de niños como de mayores. Él, de hecho, el propio Kircher era un orientalista muy prestigioso, lo cual tampoco era raro, siendo jesuita. Los jesuitas conocían bastante bien China. Es más, en la Europa del siglo XVII los jesuitas eran los que mejor conocían China. Los primeros misioneros cristianos en obtener un permiso del emperador para establecerse en China fueron precisamente los jesuitas. Concretamente dos jesuitas italianos, Matteo Ricci y Michele Ruggeri, fueron los dos primeros jesuitas, misioneros cristianos. Eran católicos porque eran jesuitas, pero cristianos en estar allí. Ricci, de hecho, se naturalizó chino prácticamente, ya se quedó a vivir allí, pasó 30 años de su vida y murió en Pekín. Si veis algunas imágenes de Matteo Ricci, le podréis ver vestido de chino, hasta con la barba de chino. Bueno, él se quedó y consiguió que, pues algunas conversiones, que era lo que iba buscando, y llegó a conocer muy bien la cultura china. Gran parte de lo que se sabía en Europa de China provenía de lo que los jesuitas de todos los países de Europa, al igual que fuesen italianos, españoles, austriacos o franceses, traían desde allí. Durante el siglo XVII, en definitiva, casi todo lo que llegaba de China pasaba, de una manera u otra, por manos de los jesuitas, así que es normal que la linterna mágica fuese inspirada en las sombras chinescas, fuese un invento de un jesuita. La linterna mágica era realmente si lo miramos, si nos apartamos un poco, era realmente el perfeccionamiento europeo de un invento oriental. Un invento oriental que había gustado mucho en Europa, y de hecho las linternas mágicas se siguieron fabricando hasta el siglo XIX. Es decir, esta que os estoy mostrando es de hecho de las últimas. Las primeras eran un poquitín más rudimentarias. Era un aparato que no era especialmente caro de hacer. Como podemos ver, en este caso está hecha de metal, pero también se podía hacer de madera. Tenía, necesitas un cristal, una lente, no necesariamente precisa, y un dibujante que te crease al revés, eso sí, porque la cámara oscura ya sabéis que proyecta justo al revés y hay que darle la vuelta, por lo tanto tenían que dibujar al revés. Todo lo que se necesitaba era
artistas realmente. Una vez fabricado el aparato, eso ya duraba muchísimos años y hacían falta artistas que contasen historias con imágenes. Es decir, que pintasen esas placas de vidrio que luego ya irían desfilando por delante de la lámpara, por delante de la lente. Con la tecnología disponible en el siglo XVIII, la linterna mágica esta era lo más lejos que se podía llegar en la representación de imágenes sucesivas. No digo movimiento porque las imágenes no se movían. Que creasen al menos cierta ilusión de movimiento, no propiamente movimiento. Durante el siglo XVIII la linterna mágica se fue mejorando, como es lógico, fueron dándole mejoras incrementales, con lentes de más calidad que las primeras, con fuentes de luz más potente, lámparas mejor pensadas para concentrar mejor la luz sobre las placas de vidrio. También se incorporó un segundo compartimento para placas. Y así esto tenía una ventaja, sobre todo desde el punto de vista narrativo. Así se podía, por ejemplo, deslizar una imagen sobre otra que ya estaba fija. Es decir, uno podía dibujar una estancia de un palacete, por ejemplo, y por dentro iban pasando personajes, iban cambiando los personajes. Esto permitía, pues, hacer historias mucho más elaboradas. Llegaron incluso a crear un sistema de ruedas que, aplicado a las lentes, permitía agrandar la imagen sobre la pantalla. Algo parecido a como hoy son estas lentes zoom. Esto permitía proyectar en salas mayores y también tener cierto efecto dramático. Si se estaba proyectando la imagen, pongamos por caso de un demonio, pues hacerlo un poquitín más grande, al espectador le llamaba la atención. A finales del siglo XVIII, y gracias a linternas mágicas muy sofisticadas, ya de la última generación, como esta que acabamos de ver, nació incluso un género propio de las linternas mágicas que los contemporáneos dieron en llamar fantasmagoría. Por su nombre, pues la verdad no creo que haga falta explicar mucho más. Es decir, no hace falta que os diga de qué iba, porque con el nombre fantasmagoría solo puede ir de una cosa. Efectivamente, eran proyecciones de terror. Dibujaban fantasmas que se proyectaban en una sala a oscuras. El hecho de que hubieran puesto ruedas en las lentes también venía bien porque podían agrandar el fantasma. Había fantasmagorías en todas las capitales europeas, pero el nombre lo tomó del espectáculo parisino, que se llamaba Fantasmagorie. Esa es la razón por la cual se quedó con lo de fantasmagoría. El padre de este espectáculo era un mago belga, el que se lo inventó, aunque luego la cosa pues fue yendo de ciudad en ciudad. Era un mago belga que se llamaba Etienne Gaspard Robert. La magia y el cine, como vemos, han estado siempre muy cerca, ¿eh? No es casualidad que siempre que se hable de cine se tienda a pensar en cierta magia. A fin de cuentas, ver proyectada una imagen fantástica tiene mucho de magia. Y como tal lo experimentaban los que asistían a estas fantasmagorías. Salían algunos aterrados. Estas fantasmagorías a los bienpensantes de la época de finales del XVIII no les gustaban nada, y a los curas, por supuesto que tampoco. Es más, a los curas nunca les gustó demasiado, a pesar de que lo había inventado un cura, lo había inventado un jesuita. A muchos párrocos no les gustaban las proyecciones de linternas mágicas. La gente iba evidentemente pues a asustarse y a tener emociones fuertes. Vamos, lo mismo que hacemos ahora cuando nos ponemos una película de terror. El ser humano, a fin de cuentas, es el mismo que hace 2 siglos, y que hace 2 siglos y que hace 25 siglos. Lo que han cambiado han sido nuestros juguetes, es decir, la tecnología con la que tratamos de satisfacer nuestros deseos. Y la tecnología de la linterna mágica poco más podía perfeccionarse. De la máquina que hemos visto para hacer estas fantasmagorías que fueron tan populares. Una linterna mágica, a fin de cuentas, como os he dicho al principio, no es más que un proyector de diapositivas. Aunque en lugar de una lámpara de aceite, pues los proyectores de diapositivas modernos lo que tienen es una bombilla. Pero la luz eléctrica en el siglo XVIII todavía no había sido inventada. Tampoco otro de los elementos clave del cine, que era la fotografía. Ambos avances aparecieron, tanto la luz eléctrica como la fotografía, aparecerían ya en el siglo XIX, y sin ellos el cine simplemente no sería posible. A principios del siglo XIX, un químico francés llamado Nicéphore Niepce estaba muy interesado en un invento reciente,
que se llamaba litografía, o lo habían llamado litografía. Litografía viene del griego, como tantas y tantas tecnologías modernas, se utilizaba el griego para que todo el mundo lo entendiese, y significa, bueno, litos es piedra y grafos pues escritura con piedra. Esta era una técnica creada por un alemán poco antes, a finales del 18, lo había creado un bávaro llamado Alois Senefelder, con la que se podían imprimir imágenes con gran exactitud. Se grababa primero la imagen en una piedra y eso luego pues se tintaba y se imprimía. Aparte de esto, aparte de las litografías, que eran muy novedosas a principios del 19, a Nipse le interesaba también la cámara oscura, que la hemos visto con las lámparas mágicas las linternas mágicas. Algo que era bien conocido por cualquier persona, sabía que si en una cámara oscura la imagen, si dejábamos entrar la luz, la imagen de lo que tenía enfrente se invertía. Y por supuesto los científicos o aficionados a la ciencia o los inventores pues lo conocían todos y muchos experimentaban con ella, se fabricaban una caja oscura. Vamos, la caja en sí, la cámara oscura, era fácil de hacer. El problema consistía en fijar la imagen que se proyectaba sobre el fondo de la cámara, fijarla y que se quedase ahí, esa imagen que se podía ver. Nipse era químico, tenía ventajas sobre otros que experimentaban con lo mismo y empezó a hacer experimentos con distintos materiales, entre ellos las sales de plata, materiales sensibles a la luz, lógicamente. Nipse tenía todo el tiempo del mundo, podía dedicarse, vivía en una hacienda en el campo y podía dedicarse mañana, tarde y noche a esto porque podía investigar casi sin mirar el reloj porque era rico, era un rico hacendado de Borgoña con la vida completamente resuelta. Bien, le llevó casi 10 años conseguir una placa sensible para colocar en el fondo de la cámara oscura y que retuviese la imagen, que esta era la idea, porque ver la imagen él ya la veía, pero en el momento en que apartaba el ojo o quitaba la luz, esa imagen desaparecía. Así que después de investigar mucho, sobre todo hacer una investigación de tipo químico, es decir, buscar la sustancia más fotosensible que mejor funcionase, en el año 1825 consiguió fijar sus primeras imágenes, pero no se conserva ninguna y es una lástima. La más antigua conservada es del año siguiente, de 1826, y tiene nombre, por supuesto. ¿Cómo no va a tener nombre? La primera fotografía de la historia. Tiene un nombre muy prosaico, eso sí, se llama Vista desde la ventana de Gras. Nipse lo único que hizo fue colocar su cámara oscura con el fondo debidamente empapado en un material sensible sobre una ventana de un material fotosensible, seamos exactos y precisos, sobre una ventana de su casa en la campiña, en Borgoña, y expuso 8 horas. Para que veáis una exposición tan larga hasta conseguir lo que estáis viendo en este momento. Es decir, la primera fotografía de la historia, la primera que se conserva, no es la primera, eso sí. No es gran cosa, me consta, pero bueno, es la primera fotografía de la historia, al menos la que se conserva. Así que un respeto hacia esta instantánea, bueno, no tan instantánea porque tardó 8 horas de exposición. Y a esto, Nipse, como esta primera hizo unas cuantas, lógicamente, no lo llamó fotografía, lo llamó heliografía. El término fotografía apareció un poco después. Pero antes de eso, Nipse se asoció con otro tipo, un tipo llamado Louis Daguerre. Pero Nipse murió y quien continuó con las investigaciones fue Daguerre. Los hijos de Nipse no tuvieron demasiado interés, dejaron hacer a Daguerre por aquello de que la heliografía o las heliografías de su padre pues le parecían un poco una excentricidad y tampoco se preocuparon demasiado de lo que estaba haciendo Daguerre en París, mientras que los Nipse vivían en el campo, en Borgoña. Daguerre lo que hizo fue tomárselo muy en serio. Él también era hijo de una familia burguesa, es decir, tenía tiempo, estaba formado para poder seguir investigando, cosa que hizo. Tuvo acceso a todo el trabajo previo que había hecho Nipse desde principios del siglo y además se tomó el tiempo y la paciencia, ojo, de estudiarlo con detenimiento. Él no estaba, además, como os he dicho ya, en una finca perdida de Borgoña. Él estaba en París, por lo que consiguió llegar hasta el gobierno. Hasta funcionarios del gobierno y convencerles de que el suyo era un gran invento y que tenían que apoyarle, tanto de palabra como de dinero. Es decir, que la Francia de Luis Felipe de Orleans en aquel entonces, pues podría ganar mucho si apoyaba un invento como este. Y de esta manera Daguerre creó el siguiente tipo de fotografía que se llamaba daguerrotipo. Le puso directamente su nombre. El daguerrotipo era una fotografía hecha utilizando una placa de plata pulida.
y el que había previamente emulsionado con sales de plata. Nips había empezado, curiosamente, como os he dicho antes, con las sales de plata, pero las abandonó, vio que no tenían las propiedades que él buscaba y se pasó a otro tipo de combinaciones. De hecho, la fotografía esta que la vista desde la ventana de Grass está hecha en una placa de peltre. El peltre es una aleación, lleva estaño, lleva plomo y lleva cobre, y se utiliza mucho para objetos decorativos, que emulsionó con betún de Judea. Pero esto no le pareció bien a Daguerre y lo cambió por las sales de plata. Daguerre luego se preocupó de hacer algo que Niepce no había hecho, que es anunciar al mundo su invento. Niepce había estado trabajando, no a solas, pero sí se lo había comunicado a gente, pero no consideraba que eso tuviese la repercusión y la importancia que llegaría a tener, cosa que Daguerre lo entendió desde el primer momento. Esto evidentemente a Daguerre le granjeó muchísima fama, muy buena por cierto, hasta el punto que todavía hoy a mucha gente, si se le pregunta quién inventó la fotografía, seguramente te responda Louis Daguerre y se hable de las primeras fotos como los daguerrotipos. Pues no fue el primero, fue el segundo. Eso sí, lo que hizo Daguerre fue explicar, como le encantaba decirle a todo el mundo que cómo hacía su trabajo y cómo había conseguido llegar a una tecnología tan fascinante, explicar cómo lo hacía. Y esto ocasionó que a partir de 1840, el primer daguerrotipo es del año 1839, inventores de toda Europa se interesasen en este tema. La fotografía tenía muchas ventajas, muchísimas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Era más barata que los retratos. Y sobre todo, mostraba la realidad tal cual era. Ni el retratista mejor dotado de París o de Londres podía hacer un retrato como lo hacía la fotografía, que era la misma persona. Y además, por supuesto, era mucho más rápido. Aunque la exposición fuese en varias horas, un retrato tardaba en hacerse varios meses. Los burgueses, que estaban surgiendo en aquel entonces en toda Europa, algunos no podían pagarse un retrato, no tenían para pagar al pintor, pero sí podían pagarse un daguerrotipo, sin demasiados problemas. Y esto propulsó la investigación porque empezó a haber dinero en este negocio. Y propulsó la investigación en dos elementos clave en la fotografía: la lente y el material fotosensible. Sin esas dos cosas no tenemos fotografía. Así que pronto químicos de toda Europa, y de Occidente en general, los Estados Unidos también, dieron con nuevos preparados químicos hasta que en el año 1855 inventaron en Inglaterra el llamado colodión húmedo. El colodión húmedo es un compuesto de sulfato de hierro amoniacal exactamente, que debía permanecer húmedo, de ahí lo de colodión húmedo, durante la exposición. Si no estaba húmedo, si se secaba, la imagen no se terminaba de fijar. El procedimiento de colodión húmedo, que tenía sus problemas como mantener el colodión húmedo e impedir que se secasen, permitió reducir la exposición. Al principio a unos minutos y después ya directamente a unos segundos. Esto permitía muchas ventajas más. Permitía que se hiciesen más fotos en el mismo día, permitía abaratar los costes y por lo tanto que hubiese todavía más dinero y más movimiento en torno a la fotografía. El sistema también permitía otra cosa importante y era positivar en papel a la albúmina, que daba una gran riqueza tonal a la imagen. Es decir, uno de los problemas de los daguerrotipos es que son reales, pero tienen cierto punto, están hipercontrastados, es decir, a mucha gente no le gustaban, preferían el retrato. Ya con el procedimiento de colodión húmedo y el papel a la albúmina empiezan a aparecer esos retratos que tanto nos gustan del siglo XIX, porque ambas cosas se estuvieron utilizando durante el resto del siglo. Bien, pues así es como nació la fotografía, un elemento fundamental en el desarrollo del cine, mejor dicho, del cinematógrafo y de todo lo que vendría después, pero la fotografía no es cine. Eso sí, es el ingrediente principal de la receta. Tan solo había que poner a correr esas fotografías a cierta velocidad y ya tenemos una película muy rudimentaria. Eso de que imágenes de un mismo motivo mostradas a gran velocidad provoquen la ilusión de movimiento era algo que ya se sabía. Bueno, es algo que sabemos todos desde bien pequeños. Supongo que agarremos un libro infantil con imágenes y lo pasemos a mucha velocidad con el dedo, agarrando el libro con la otra mano, veremos que las imágenes cobran vida, es decir, que se empiezan a mover. Esto sucede porque los seres humanos traemos un defecto de fábrica, así entre comillas.
Esto lo tenemos todos los seres humanos. Este defecto se llama persistencia retiniana. Este fenómeno ya lo conocía Newton, es decir, esto no era una cosa nueva, ni muchísimo menos. Y de hecho lo conoce, ya digo, cualquiera desde que es niño. No le sabe poner el nombre, pero sabe que algo se queda pegado a la retina. No hay más que, qué sé yo, por ejemplo, otro ejemplo muy claro. No sé si alguna vez lo habréis hecho, mover, o habréis visto cómo alguien mueve un puntero láser en una habitación a oscuras desaparece el puntero láser y aquello pasa de ser un punto a ser una línea que empieza a moverse por la habitación. La ilusión de movimiento en el cine se basa en esto mismo, en la persistencia retiniana, en esa inercia de la visión que tenemos. Es decir, en ese fallo de nuestros propios ojos. Si no fuese así, ojo, bendito fallo, si no fuese así, pues veríamos los 24, los 25, los 30 fotogramas que nos están mostrando separados uno tras otro. Y no habría movimiento alguno y por lo tanto pues no habría cine, ni habría televisión, ni habría nada de nada, no podríamos verla. No, nuestros ojos serían tan perfectos que si nos pusiesen una película, nos pusiesen El Padrino, pues iríamos viendo uno tras otro, individualizándolos todos los fotogramas y evidentemente pues a la vuelta de un minuto terminaríamos hartos y mareados. Con la persistencia retiniana ya se había experimentado antes. Incluso antes del invento de la fotografía, Los primeros zoótropos, esto es un aparato que aparece en el siglo XVIII, aparecieron a principios del siglo XIX, son los primeros zoótropos. Estos se trataban de simples tambores con imágenes en su interior que se hacían girar manualmente. Como aquello era un juguete muy atractivo, el zoótropo, pues evidentemente no tardó en evolucionar y en perfeccionarse y en dar lugar a otros aparatos similares. Uno de estos herederos de los hijos del zoótropo se llamaba fenatiscopio y era un zoótropo vertical que tenía forma circular en el que al accionarse pues se movían las figuras pintadas. Os estoy mostrando en este momento un zoótropo y un fenatiscopio. Fenatiscopio significa literalmente mirador del engaño, o algo parecido a mirador del engaño, es decir, viene de fénax, que en griego significa engaño, después escopeion, que es mirar o examinar. El cine tiene algo de mágico, como os decía antes, pero también tiene bastante de engaño. Es de hecho un gran engaño. Lo habréis oído alguna vez, sobre todo en el cine es mentira. Sí, claro, pues tiene que serlo. Evidentemente, cuando vemos que alguien mata a otro en una película no le está matando de verdad. Bueno, no hay más que presenciar en persona un rodaje de una película y ver que todo es un cartón piedra y todo está pensado para que entre en la pantalla. Todo lo que está fuera de la pantalla no es más que una gigantesca tramoya. El zoótropo o el fenatiscopio que acabamos de ver se parece al cine. Y de hecho sigue habiendo zoótropos. Los podéis encontrar incluso en algunas tiendas de estas que venden cosas curiosas. Le das vueltas, a la vuelta de 2 minutos estás cansado de él, ya lo has visto y te parece llamativo. Y luego pues que nosotros estamos borrachos visualmente. Ya en el siglo XXI, pero a un niño o a un adulto de principios del siglo XIX le llamaba mucho la atención. Estas imágenes internas del tambor las podían ir cambiando. No se podían contar grandes historias porque eran... historias de milisegundos, poco menos, pero algo moverse. Pero bueno, que se hacían series de tiras de imágenes para ir metiendo dentro de este juguete, dentro del zoótropo. Es parecido al cine, ya digo, pero no es cine. Para el cine hay que conseguir proyectar esa ilusión sobre una pantalla y, sobre todo, poder incorporar un mayor número de fotogramas. Eso también es importante. Tanto al zoótropo como al fenatiscopio que también el nombre se las trae, estos son muy limitados en este aspecto. Es decir, le entran 10 o 12 fotogramas, yo creo que apretándolos mucho quizá 14, pero no mucho más. Es decir, que dura menos de un segundo la proyección, entre comillas. Y luego hay otra cosa importante. El cine requiere poner imágenes reales en movimiento, no solo dibujos. Eso es algo más complicado de lo que parece, porque la fotografía de alta velocidad es algo relativamente complejo. Hoy nos puede parecer que está chupado y que cualquiera puede hacerlo con su teléfono, pero llevó bastante tiempo y mucha investigación conseguir altas velocidades de obturación. Es decir, para congelar el movimiento, poder fotografiar a alguien que va andando, no digamos ya si está corriendo, y que aparezca sin trepidar, es decir, que aparezca congelado. Para eso es necesario que el obturador se abra y se cierre a muchísima velocidad, lo que implica exposiciones muy breves y por lo tanto materiales sensibles, muy sensibles, fotosensibles, que sean
que tengan una sensibilidad muy alta. Esto evidentemente es un desafío químico, pero también un desafío mecánico. El químico porque necesitas crear esos materiales fotosensibles, investigar, parirlos, en definitiva inventarlos para que puedan estar abiertos, una centésima de segundo y se quede impresa la imagen. Y luego mecánico es un mecanismo que permita que en una milésima de segundo se abra la cortinilla y se vuelva a cerrar. En la parte química los avances no se detuvieron toda la segunda mitad del siglo XIX. A partir de esas primeras investigaciones de Nipsey y después posteriormente de Daguerre, más luego todo lo que fueron saliendo, como el colodión húmedo, por ejemplo, fueron los químicos de Europa, de Norteamérica, fueron investigando cada vez más. Querían bajar el tiempo de exposición. Para las fotografías, básicamente, no para el cine. El cine en 1860 o 1870 no estaba en la cabeza más que de 4 visionarios o de muy pocos visionarios. Lo que querían era abaratar más la fotografía y permitir que tuviese más usos. Y para eso les interesaba crear, entre comillas, películas, porque no eran películas, eran placas, es decir, placas muy sensibles. Y luego estaba el problema mecánico, es decir, hacer una cámara que dispare muchas fotos, así muchas fotos seguidas, con exposiciones muy breves. Y que, por supuesto, quede impreso en el fondo, que quede impreso en la placa. Esto, de nuevo, y nos puede parecer una tontería, pero en el año 1860 era todo un desafío mecánico de altísima tecnología. A esa cámara ultra rápida, el primero en inventarla, que era un francés que se llamaba Janssen, Jules César Janssen, la llamaron revólver. Bueno, la llamó él. Hoy todavía se la conoce como el revólver de Janssen. Y se la llamó revólver porque se inspiró en el revólver de Colt, que había inventado en la década de 1830. Este revólver cinematográfico, más fotográfico más que cinematográfico, Janssen lo patentó en 1874. Janssen no era fotógrafo, tampoco era químico. Janssen era astrónomo. Y no quería hacer cine, ni siquiera quería hacer propiamente fotos. Él lo que quería era seguir el curso de los planetas. Los planetas se mueven por el firmamento, entonces él quería tener una máquina para que se fuese viendo, pues que sé yo, como Venus, por ejemplo, se mueve por la noche a lo largo del firmamento. Tras el revólver, que fue la primera máquina para hacer fotografía rápida, cronofotografía, que es como se le llamaba entonces, llegó el llamado fusil. Como veis, todo eran nombres de armas, pero es que se parecían a armas. El fusil lo inventó otro francés, se llamaba Etienne Jules Marey, y se inventó pocos años después, en el año 1882. El fusil era eso mismo, es decir, el nombre no es casual. Es que parecía un fusil. Tenía su culata, su gatillo, su cañón, pero no llevaba balas, claro, sino unas pequeñas placas, 12 exactamente por cada tambor, y una lente en el cañón. Aquí, de hecho, os estoy mostrando en este momento el fusil de Marey. Tal y como veis, es un señor fusil. Vamos, yo lo veo de lejos y arriba me parecería un naranjero de esos de los años 30. Arriba parece que lleva balas y bien, su culata por detrás y el cañón, bueno, más que tirar balas, uno se puede imaginar que van a salir por ahí pues cartuchos de postas. Bien, esto era el fusil de Marey, que fue una cosa en su momento revolucionaria y que además funcionaba muy bien. Él no quería hacer cine tampoco, Marey, al igual que Janssen. Él lo quería para observar animales en el campo, para fotografiar pájaros y otro tipo de animales. Su fusil, este que acabamos de ver, era capaz de disparar 12 fotogramas en un segundo, gracias a una velocidad de obturación bastante alta. Y conseguía imágenes que no estaban mal. Como esta que estamos viendo, os muestro una imagen tomada con un fusil de Marey, según tengo entendido, hasta por el propio Marey. La tomó él personalmente y se puede ver a un pelícano posándose sobre el agua. Está muy bien congelado cada uno de los movimientos. Las fotografías de Marey, fotografías como estas, pues no tardaron en recorrer Europa, asombrando a todos, por lo que pronto cruzaron el Atlántico y llegaron no ya a Nueva York, que por supuesto a la costa este, llegaron hasta el salvaje oeste, hasta el estado de California. Y en estados como el de California, que acababa de incorporarse a la Unión, en estos estados remotísimos, hoy California está lejos, bueno, pues no os quiero ni contar dónde estaba en 1880, pues allí había vaqueros, había buscadores de oro, había comerciantes, muchos, había colonos,
y había caballos, muchísimos caballos. Los gringos de esa zona del país, una de las preguntas que se hacían, los gringos ricos estoy hablando, los que tenían granjas con caballos y demás, se preguntaban si un caballo se podía llegar a mantener, aunque fuese solo una centésima de segundo en el aire, sin poner ninguno de los cascos sobre el suelo. Así, mientras galopaba, se entiende. Pues bien, un millonario local, un tipo bastante célebre, llamado Leland Stanford, que había sido gobernador de California previamente, bueno, era de hecho el dueño del ferrocarril Central Pacific, un tipo muy rico. Bueno, a él también se debe, a Leland Stanford, se debe la Universidad de Stanford, tan famosa, cerca de San Francisco. Se la dedicó a su hijo, que había muerto muy jovencito, y decidieron, él y su mujer, que no podían ser padres de su hijo porque había muerto, pero que serían los padres de los hijos de toda California. Y es por eso que fundaron una universidad. Recorrieron primero la costa este, Harvard, Cornell y demás, y después se la llevaron a California. Hoy Stanford, como bien sabemos, es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Bueno, pues aparte de esto, estas inquietudes que tenían académicas, Leland Stanford estaba preocupado por este tema de los caballos, de si realmente esto sucedía o no sucedía. De hecho, llegó a apostar $25,000, que en aquel entonces era un auténtico dineral, una fortuna, asegurando que el caballo sí permanecía en el aire. Pero claro, no lo podía demostrar, porque al caballo no se le podía congelar en el aire y decir, espérate ahí a que vean estos que efectivamente estás durante una centésima de segundo en el aire. Así que otros ricos californianos tomaron el guante, aceptaron la apuesta. Y para ello la única manera era recurrir a un fotógrafo que supiese de fotografía rápida, de cronofotografía. Es decir, que conociese, entre otras cosas, el fusil de Marey o que conociese el revólver de Janssen. Ese fotógrafo era un tipo de San Francisco llamado Edward Muybridge. Y le encargaron que le explicaron la apuesta que habían hecho entre todos estos ricos californianos. Él estaba encantado, por supuesto, porque además le permitía seguir investigando sobre cronofotografía. Y lo que hicieron es, en un hipódromo, poner a correr a un caballo. Y lo que le pidieron a este hombre es que le disparase de manera metafórica, le disparase con sus cámaras. Lo que Muybridge hizo fue, la idea le pareció excelente, por supuesto, instaló 24 cámaras de alta velocidad en este hipódromo y estaban todas conectadas entre sí por un hilo. De manera que, cuando el caballo pasaba por encima de ese hilo, rompía el hilo y se abría el obturador, se abría y se cerraba. El experimento funcionó estupendamente y además se pudo observar que efectivamente que el caballo se mantenía durante un momentito muy breve en el aire. Y Stanford ganó $25,000 que por supuesto no necesitaban más allá de la satisfacción pura de haber ganado la apuesta. Y el caballo permanecía en el aire durante ese brevísimo lapso de tiempo, tal y como podemos ver en este momento. Os lo estoy mostrando, estas imágenes de Muybridge, de este experimento en California. De hecho, si lo veis, lo tengo delante en este momento, en el segundo fotograma, el caballo está completamente en el aire y en otros solo tiene un casco en tierra. Es una cosa que hasta este momento no se había podido verificar. Es decir, bueno, de hecho en el segundo y en el tercer fotograma está el caballo completamente en el aire, con las patas flexionadas. Esto de Muybridge todavía no era cine, pero ya se le acercaba bastante. Si componemos los 24 fotogramas del caballo en un solo segundo, vemos una película. Bueno, vemos una película que os la estoy mostrando en este momento. Pero, claro, era una película que se podía ver, pero a título privado. Muybridge no tenía el modo de proyectarla. Sin poder proyectarlo sobre una pantalla, Muybridge todo lo más que podía hacer era colocar esas fotografías sobre un zoótropo, pero poco más. Un zoótropo, como hemos visto, era un invento mucho más antiguo y mucho más rudimentario. Así que apareció un inventor, un tal Charles-Émile Renaud, que le dio a mediados del siglo XIX, a finales, mejor dicho, del siglo XIX, por mejorar el zoótropo. Mediante un sistema bastante complicado de espejos, consiguió proyectar las imágenes de uno de estos aparatos sobre una pantalla. Lo llamó teatro óptico y no sería
tanto para fotos, sino para dibujos hechos sobre una transparencia. Reynaud sería con esto el padre, bueno, es de hecho el padre de lo que hoy conocemos como dibujos animados, pero seguía sin valer para esto del caballo, para esta apuesta que había hecho Stanford y que Muybridge había colaborado y le había hecho la fotografía, y pudo por fin el género humano darse cuenta que los caballos son unos animales fabulosos que mantienen sus 4 patas en el aire. Pero estas primeras películas de dibujos animados, volviendo sobre Reynaud, eran muy cortas, de apenas un segundo, lo justo para que un personaje, pues qué sé yo, se quite el sombrero y poquito más. Para hacer cine hacía falta un elemento más, que no había aparecido todavía. Algo sin el cual las películas no podrían ser de imágenes fotográficas y durar más de unos segundos. Nadie imagina una película de un segundo, claro. Y por supuesto nadie imagina que nada más pudiéramos tener películas de dibujos animados. Y es aquí donde aparece otro personaje importantísimo en la historia del cine, que es Thomas Alva Edison, que a finales de siglo empezó a interesarse en esto de la imagen en movimiento. A partir del año 1870-1880, esto empieza a interesar a mucha gente. La fotografía ya está consolidada, ya es un medio de expresión y de comunicación muy común, y empiezan a pensar muchos en que, oye, quizá hay que empezar a moverla y se convierta en algo parecido a lo que hoy entendemos por cine. A Edison, de hecho, le debemos muchísimos avances en áreas variadísimas. Vamos, no es casual que se le conozca como el mago de Menlo Park. Menlo Park es una comunidad de Nueva Jersey donde se fue con todo su equipo y fundó allí una fábrica de inventos. Pues bien, de esa peculiar factoría salió la película de celuloide, un material hecho de nitrato de celulosa que se había inventado mucho antes. Se había inventado en el año 1856 en Inglaterra. Su inventor se llamaba Alexander Parkes, que creó el celuloide experimentando en su laboratorio, pero Parkes no le encontró demasiado uso a esto del celuloide, de tal manera que una vez debería andar con necesidad de dinero y vendió la patente. Se la vendió a un estadounidense llamado John Wesley Hyatt, que tan pronto como compró la patente le encontró uso. Le encontró uso como materia prima. El primer uso que le dio Hyatt al celuloide no fueron las películas, fue para fabricar bolas de billar. Daban una textura, un peso, una consistencia muy parecida a las bolas de marfil, pero claro, a un precio, una fracción de su precio, una cosa mucho más barata. Fue de hecho Hyatt el que le puso el nombre de celuloide al celuloide. Hasta ese momento ese material se había llamado parkesina, en honor a Parkes, que era su inventor. Bien, el celuloide, como supongo que ya sabremos, el celuloide sigue existiendo y se sigue empleando. Es un material termoplástico, es decir, que puede ablandarse o remoldearse con calor las veces que se quiera. Es además un material muy resistente. Así que se trataba, mediante unas prensas, de aplanarlo hasta crear una película, nada más. Una película transparente, que además de transparente fuese flexible y que aguantase que tirasen de ella, que un mecanismo tirase de ella, sin romperse y sin deformarse. Era esto exactamente lo que estaba buscando Edison, y esa es la razón por qué adoptó el celuloide. Tan solo hacía falta recubrir la película con una emulsión fotosensible y practicarle unas perforaciones para que un mecanismo tirase de ella y se pudiese, por un lado, rodar y por el otro lado, proyectar. Para el tema de la material fotosensible, uno de los que más sabían en Estados Unidos en aquel entonces era la casa Kodak, que había sido fundada por un tipo llamado George Eastman unos años antes, en 1888, en Rochester, al norte del estado de Nueva York, junto al lago Ontario. Y Kodak, en esta misma época, en la década de los 80 del siglo XIX, había lanzado una serie de cámaras asequibles asequibles para cualquiera, quiero decir. La fotografía, desde su invención, había sido algo caro, profesionalizado. Nadie hacía fotos, a no ser que se fuese fotógrafo de profesión. Fue Kodak la que empieza a popularizar la fotografía entre los que no eran fotógrafos. Es decir, que cualquiera que tuviese, no sé si costaban 30 o 40 dólares, eran realmente baratas, vale, que los 40 dólares de los años de 1880 no son los actuales, pero que cualquier trabajador que tuviese que la vida le fuese medianamente bien podía comprarse una de estas cámaras de Kodak. Claro, esto implicaba ajustar muchísimo los costes. Una de las cosas que hizo Eastman fue diseñar unas placas muy baratas. Las primeras eran de gelatina seca, pero la película en celuloide era bastante mejor que esa gelatina seca. Así que se asoció con Edison y entre ambos parieron la película tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, mejor dicho, como la conocíamos, porque esto de la película es algo que ya que ya prácticamente ha desaparecido de la fotografía. Todavía hay, pero vamos, que cuesta encontrar película y cuesta todavía más positivarla y está desapareciendo el cine.
por los soportes digitales. Todavía se sigue rodando en película de 35 milímetros, pero muchísimas cosas ya solo se hacen en formato digital. De hecho, las películas que se ruedan en 35 milímetros luego se digitalizan, por supuesto. Si no, no la podríamos ver en casa ni en muchos cines. Pero claro, algo como los sensores de imagen que montan hoy las cámaras, que tiene cualquier cámara desde un teléfono hasta, por supuesto, una cámara grande, pues algo así era directamente ciencia ficción para Eastman o para Edison. En el año 1890 lo revolucionario era la película flexible y emulsionada para poder registrar imágenes a gran velocidad. Esto era lo más de lo más en aquel entonces. ¿Qué tamaño tenía esa película que escogió Edison? Bueno, cada fotograma tenía 24 milímetros de alto y de ancho 35 milímetros. Los que sepáis algo de fotografía ya lo habréis visto. Es lo que hoy conocemos como paso universal y que naturalmente se sigue utilizando en las cámaras de fotos y de cine, aunque sean digitales, ¿eh? Lo que le ponen es un sensor que tiene ese tamaño, es decir, 24 por 35. Los sensores full frame o de fotograma completo, que es el sueño de todo aficionado a fotografía, tener una cámara full frame, pues miden eso mismo, 24 por 30, exponiendo a la luz una superficie de 864 milímetros cuadrados. Con la aparición de la película flexible, 35 milímetros, el cine ya estaba prácticamente inventado. Ya le faltaba muy poquito. Faltaba solo un elemento. Ojo, un elemento muy importante, ¿eh? Sin el cual no podía haber terminado de nacer. Le faltaba un mecanismo que permitiese arrastrar la película para exponerla y grabar. Es decir, tanto para grabar la película y otro mecanismo que permitiese hacerla correr delante de una fuente de luz para ser proyectada sobre una pantalla. No olvidemos que cuando vemos una película hecha en 35 milímetros y que después nos la vamos al cine y la vemos también en un proyector. Esa película ha pasado primero por una cámara y después tiene que pasar por otra, o mejor dicho, por un grabador y después por un proyector. Son dos procesos distintos, el de entrada y el de salida, el de registro y el de proyección. Y es aquí donde entran, ya en el último capítulo de todo, los célebres hermanos Lumière. Uno se llamaba Auguste y el otro se llamaba Louis, y eran naturales de Besanzón, que está en lo que fue el Franco Condado en tiempos, aunque ellos se criaron y vivieron ya toda su vida en la cercana Lyon. Lyon está a orillas del Ródano, más o menos a medio camino entre París y Marsella. Los Lumière eran no propiamente fotógrafos, pero estaban en la industria de la fotografía. Ellos, pues sí, claro, evidentemente en sus ratos libres hacían fotografías, pero no se ganaban la vida como fotógrafos. Se ganaban la vida dentro, tenían unos talleres, unos laboratorios muy famosos en Lyon, la empresa Lumière era muy conocida y, como es lógico, pues como industriales que eran del ramo, andaban interesados en todas las novedades que aparecían sobre fotografía. En aquel momento lo último, lo más de lo más, era la foto en movimiento, esta cronofotografía de la que os hablaba antes. Así que el padre de Auguste y de Louis viajó a Londres, el padre era el dueño de la empresa, y se trajo consigo un aparato llamado kinetoscopio, que era un proyector de película flexible, pero no proyectaba sobre una pantalla, sino sobre una mirilla. Lo podéis ver ahora mismo, os lo estoy mostrando. Como podéis ver, es un aparato, nunca mejor dicho, y perdón por la redundancia, un aparato algo aparatoso. Es grande, mazacote, y luego, claro, solo sirve para una persona, que es la que coloca los ojos arriba y contempla la película. Los Lumière ya en Lyon, tranquilamente, estudiaron a fondo el kinetoscopio que había traído su padre de Londres y decidieron mejorarlo. Y así es como nació el cinematógrafo, que el cinematógrafo de los Lumière es un aparato extraordinario. Era compacto, era transportable y servía tanto para rodar metraje como para proyectar ese metraje. Los Lumière se encontraron de entrada cuando estaban desarrollando el cinematógrafo. Estamos recordando la década de 1890, la última del siglo XIX. Se encontraron con dos problemas principales. El primero de ellos era el nombre cinematógrafo, que ya estaba ocupado por otro inventor francés que había registrado ese nombre, cinematógrafo, bueno, en francés, cinematographe, unos años antes. Pero al parecer no estaba al corriente de pago en la oficina de patentes. Había olvidado mantener la patente, tenía que mantenerla con unos pagos anuales y no lo había hecho. Así que les dijeron a la oficina de patentes que se lo podían quedar porque el otro era un moroso. O sea, el primero, ese fue relativamente fácil, tuvieron esa suerte. Y el segundo escollo era la película. Edison no había patentado el celuloide, que ya hemos visto que era un invento, que había inventado Parkes, que después compró Hyatt, pero sí había patentado la película de 35 milímetros, esta que había desarrollado junto con Eastman, con Kodak.
La película de 35 milímetros perforada. Bueno, para sortear esto era un problema, porque si la utilizamos nos puede demandar. Bien, lo que hicieron fue llevarse la película a Lyon, estudiarlo, y vieron que en la patente de Edison las perforaciones eran cuadradas. Así que lo que hicieron fue tomar un atajo y hicieron las perforaciones circulares. Y así ya no eran exactamente iguales, eran muy, muy parecidos, pero uno tenía perforaciones. Por eso las patentes son tan exhaustivas cuando se presentan, hasta con medidas, formas, etc. El cinematógrafo estaba accionado por una manivela que servía tanto para exponer la película, para rodar, como para proyectarla luego. El operador tan solo tenía que cambiar de modo. Había dos modos. El cinematógrafo Lumière tenía modo rodaje y modo proyección. Aquí, de hecho, lo tenéis en modo filmación. En la cajita superior que estamos viendo es donde iba el rollo de la película. Era un rollo pequeñito. La patente la presentaron en Lyon el día 13 de febrero de 1895 y un mes más tarde estrenaron su primera película en un pase privado. La titularon Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. Duraba 46 segundos, una cosa muy, muy breve, y se presentó formalmente en la Sociedad de Fomento Industrial de Francia. Es decir, era una cosa muy privada que solo al alcance de unos pocos invitados que habían elegido los Lumière. Bueno, yo os la estoy proyectando en este preciso instante, la veis tanto en YouTube como en iVoox. Tras ello se la llevaron, lo vieron primero los del fomento industrial y luego se la llevaron a la Sorbona y algunas sociedades de tipo científico, mientras, por supuesto, siguieron durante ese año, en 1895, siguieron rodando películas. Querían tener un programa más amplio para la primera proyección pública, que se llevó a cabo en un salón de París el día 28 de diciembre de 1895, que fue la primera proyección cinematográfica de la historia. Para aquella ocasión tenían el Boulevard des Capuchins, hoy está allí, el Café Lumière, por cierto, por si vais a París. Bueno, pues junto a la salida de los obreros de la fábrica Lumière presentaron otros 9 títulos, algunos que han pasado también a la historia y que son muy famosos, como El regador regado, El baño en el mar o La comida del bebé. En todos los casos eran películas brevísimas, como esta que acabamos de ver, de los obreros saliendo de la fábrica. Es un plano fijo frontal y sin una historia propiamente dicha, más allá de lo que podemos ver. Con el cinematógrafo Lumière, el cine tal y como lo conocemos, daba ya su primer gemido. Aquí habría que preguntarse una cosa que os apuntaba al principio del programa, y es si los hermanos Lumière inventaron el cine. Mucha gente te dice que, igual que la fotografía con Daguerre, pues con el cine, ¿quién inventó el cine? Lo inventaron los hermanos Lumière. No propiamente, es decir, no inventaron el cine, inventaron el cinematógrafo e hicieron la primera proyección pública. Es decir, que lo que hicieron fue poner la guinda final a un invento que había requerido el concurso de muchas más personas durante varios siglos, especialmente durante el siglo XIX, que es cuando ya da el salto tecnológico definitivo. Pero vamos, todavía en aquel momento faltaba por inventarse el lenguaje cinematográfico, que no lo inventan los hermanos Lumière, porque eso ya llega después, iría apareciendo a lo largo de las siguientes décadas. Pero la prodigiosa tecnología que permitió rodar y exhibir la primera película es un invento colectivo, no solo de los hermanos Lumière, fruto de una constante acumulación de inventos menores y mayores como la fotografía, por ejemplo, un invento realmente importante, o la propia película, que juntos y debidamente ensamblados, pues dieron lugar al cine, o mejor dicho, dieron lugar a las máquinas que hicieron posible el cine. El cine como tal llegaría más tarde, pero eso, naturalmente, es materia para otra contrahistoria. Espero que os haya gustado este capítulo sobre los orígenes del cine. Nos hemos tenido que ir nada menos que a la Edad de Piedra, como habéis visto, para buscar sus orígenes más remotos, y luego ya hemos ido saltando hasta llegar a la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando todo ya se confabula para que algo como el cinematógrafo Lumière comparezca en escena. Bien, pues vamos a pasar al contrasello y a las dudas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria.
Empezamos con Javier, que ha escuchado la contrahistoria que hice hace ya tiempo sobre la ruta de la seda y plantea una hipótesis. Muchas gracias por tu programa sobre la ruta de la seda, me ha parecido excelente. A mí me gustaría añadir una hipótesis que es bastante polémica y que posiblemente muchos no estén de acuerdo. Y es que yo creo que debió existir contacto entre los dos extremos de Eurasia mucho antes de la dinastía Han y el Imperio Romano. ¿Y por qué creo esto? Bueno, hay dos motivos principales. Uno es un estudio arqueológico realizado recientemente que concluye que existen rasgos similares entre los guerreros de terracota y la escultura griega. La conclusión a la que llegan estos arqueólogos es que unos artesanos griegos viajaron hasta el reino de Qin y formaron parte de la construcción de los guerreros de terracota. Pero hay un hecho que me parece todavía más significativo, y es que la filosofía griega clásica y la China clásica transcurren más o menos al mismo tiempo. Es decir, los filósofos griegos vivieron entre el siglo V y el IV antes de Cristo, y los filósofos chinos entre el V y el III antes de Cristo. Pero no solo esto. ¿Cuál es la preocupación principal de Platón, Sócrates y Aristóteles? La búsqueda de la verdad, es decir, los riesgos de dejar que gente con dotes oratorias embaucase a la ciudadanía y provocase el caos. Este mismo problema se lo plantean los filósofos chinos. No solamente se lo plantean, sino que es uno de los temas, por no decir el más relevante, de la filosofía china. Es decir, de cómo evitar que el lenguaje sea un medio para manipular al gobernante y generar el caos. No solo esto, sino que además hay una escuela de pensamiento, el moísmo, que tiene muchísimos rasgos similares con Platón, Sócrates y Aristóteles. Ellos desarrollan un sistema de lógica, proponen la búsqueda de la verdad a través del lenguaje. Y además existe un pasaje muy polémico en el que Mozi plantea la existencia de que el Hijo del Cielo, es decir, el emperador, el que gobierna sobre todos, sea elegido por votación. Es cierto que hay mucha controversia en lo que significa este pasaje, pero desde mi punto de vista lo que está diciendo es que el Hijo del Cielo debe ser elegido democráticamente. Y existen razones para pensar esto, ya que existía en el periodo de los reinos combatientes unos individuos que se llamaban los Quoren, es decir, las personas del Estado, las personas del Quo, que es una unidad amurallada donde estaba el gobierno de un país. Bien, pues estos tenían una gran capacidad de presión sobre el gobernante. Además, los reyes, señores feudales y demás gobernantes que existían en esta época valoraban mucho el talento, valoraban a la gente que les criticaba sus errores. Hay un texto en el Zhangguozi en el que el rey de Qi premia a aquellos que le critiquen sus errores en la cara. Bien, ¿esto es producto de la casualidad o es producto de que hubo un flujo de ideas entre ambos extremos de Eurasia? Yo creo que más bien lo segundo, pero bueno, esto obviamente es algo que puede dar lugar a mucha controversia y debate. Pues mira, Javier, no lo sé, contacto seguramente hubo, pero no está documentado. A ver, podemos aventurarlo, evidentemente, pero nada más. Tu hipótesis, ya te digo, es razonable, pero es eso mismo, una simple hipótesis. De cualquier modo, que dos civilizaciones avanzadas, como eran la grecorromana y la china del siglo I, discurriesen por vericuetos artísticos y filosóficos similares, no tiene nada de extraño, ¿eh? Somos de la misma especie, a fin de cuentas, y utilizamos la misma lógica, por lo que es normal que conforme fueron encontrándose con nuevos desafíos, los enfrentasen de manera similar. Bien, vamos a seguir y a terminar, porque el programa se me ha alargado mucho hoy como el otro día, y no quiero hacer la contrahistoria más larga de lo que debe de ser. Vamos ya con Francisco, que tiene un par de dudas sobre el descubrimiento de América. Hola Fernando, acabo de escuchar tu contrahistoria sobre América y me surgen dos dudas. La primera, ¿quién fue el primero que definió que aquello no eran las Indias y que era otro continente o otra zona del mundo? ¿Fue Américo Vespuccio? Y la segunda pregunta es,
No me queda claro si hay la paleogenética, dice que hay antecesores comunes a los japoneses. Y ya que estamos, ¿permite la paleogenética saber cuántas generaciones hay de parentesco? Decía, cuántas generaciones se remonta ese parentesco. Por ejemplo, si tuvieron un bisabuelo, o era un abuelo, o era un tatarabuelo, cosas así. Muchas gracias. El primero en decir que América no era el extremo oriental de Asia fue Américo Vespuccio, que había estado allí, creo que en Américo Vespuccio hizo 2 expediciones, una de ellas estuvo la de Alonso Ojeda, eso seguro, y al regresar a Europa, ya a principios del siglo XVI, en 1502, publicó un libro, y ese libro lo tituló Mundus Novus. Esto creo que lo comentaba en aquella contrahistoria del descubrimiento de América. Bueno, Mundus Novus no hace falta que os lo traduzca, significa nuevo mundo en latín. Bueno, pues ahí venía a decir que aquello de Asia nada, que las tierras a las que habían llegado los españoles no eran parte del continente asiático, que era otro continente distinto, nuevo y completamente desconocido. Ya luego, unos años más tarde, esto debió ser en 1502-1503, pues a finales de esa década, un geógrafo alemán que se llama Martin Waldseemüller trazó un mapa en el que sobre las nuevas tierras, sobre las Indias, puso el nombre de América. Y así hasta hoy. Ya está, esa es la razón por la cual América se llama América y no se llama Colombia, que es como debería llamarse en honor a Cristóbal Colón. Respecto a lo que me preguntes de la paleogenética, pues la verdad es que no te puedo responder porque de paleogenética no sé nada, bueno, tampoco de genética, ¿eh? Se lo preguntaría a Andrea, que de estas cosas sabe mucho porque es bioquímica y más bioquímica de la Universidad de Cambridge, así que de esto seguro, me consta que no es su especialidad la genética, pero sí que algunas veces que yo tengo dudas de este estilo le pregunto a ella y siempre me responde de muy buenas maneras. Así que si estás ahí, Andrea, toma nota de la pregunta de Francisco y mira a ver si puedes iluminarnos a los dos, a él y a mí. Bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrahistoria de esta semana. La próxima tenemos a Alberto Garín, que está de vuelta ya por fin de Guatemala, y llevaremos un tema muy interesante, no os lo digo ya, os digo que es de tema medieval, que no está nada mal. Ya sabéis que la Edad Media, como la Edad Antigua, es una temática histórica que se trata mucho en la contrahistoria y que sigue siendo así. Así que si os interesa, ya sabéis, la próxima semana en la contrahistoria.